Si nos lavamos los dientes después de cada comida, nos duchamos todos los días y lavamos la ropa todas las semanas, ¿por qué no hacemos también un proceso habitual de higiene mental? En este episodio, y de la mano de Alejandra Sánchez Yagüe, te contamos cómo vaciar tu cerebro de vez en cuando te ayuda a liderar. Sintonía y arrancamos. Aquí comienza We Are Ladies and Gentlemen, un podcast original de Eva Ballarín. Escúchalo en Podimo, Spotify y evaballarin.com. Alejandra Sánchez Yagüe es profesora universitaria invitada de la UB y UDIMA, CEO de Mind Training, coach profesional certificada PCC-CPCC, instructora acreditada del programa MBSR de reducción del estrés basado en mindfulness del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, y además es autora del libro Entrena tu mente para tu salud y bienestar emocional. Comparto con ella y contigo, claro, los próximos 30 minutos para hablar de por qué, para liderar mejor, es necesario hacer el ejercicio de parar y pensar y cómo nos ayuda a liderar el proceso de persuadir, negociar, comunicar. ¿Qué necesitan los directivos hoy? Tras una pandemia y en el mundo loco en el que hemos aterrizado, ¿qué es lo que necesita hoy un ejecutivo que lidera un equipo, lidera un área funcional de una empresa? Pues fíjate que sobre todo, saber liderar, que no nos enseñan a nadie. Y esto que parece algo como muy manido no lo es, porque liderar a personas es un arte. En realidad, y hay personas que ya tienen más habilidades y como que de serie pues les es más fácil, lógicamente, igual que de pequeños pues se nos dan mejor las matemáticas o las letras. A liderar no se nos enseña, a gestionar el estrés no se nos enseña a ningún lado, a gestionar las emociones, a persuadir, a negociar, a saber comunicar. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que el directivo o el ejecutivo o cualquier persona en realidad, pero sobre todo son los perfiles que vienen a mí, parece como que tiene una carencia o un problema porque no sabe hacer. Y yo siempre les digo, no, por favor no me digas que tienes un problema. Es que no te han enseñado. Es decir, si a mí me dices, por favor, Alejandra, construye un cohete, pues yo no tengo un problema porque no sepa hacer un cohete. Es que no me han enseñado. Entonces, desgraciadamente, yo no sé tu caso, pero el mío desde luego fue así, hasta que no me pagué yo un curso y empecé a meterme en estos temas, ni en la EGB, ni en el BUC, ni en el COU, ni en la carrera de Derecho, ni en todos los másteres que me he hecho, ni en ninguna de las formaciones, a mí me hablaron de estas cositas. Entonces, uno no aprende solo. Entonces, ahora mismo hay tanto estrés, hay tanta ansiedad, hay tanto miedo. Venimos de un contexto en el cual la pandemia no acaba, encima tenemos el contexto económico, que es un contexto bastante complicado, con todo el tema que estamos viendo, ¿no? De, por ejemplo, el sector del turismo, pues imagínate, China, si es que no hay ni vuelos a China, ¿no? Japón, el otro día leí que se puede ir, pero solamente en viaje organizado. Es decir, hay muchísimas limitaciones y todo esto a nivel de trabajo y a nivel de vida nos influye muchísimo. Nos genera una incertidumbre, nos genera pues también una sensación como de sofoco, como de ahogo, ¿no? Porque claro, evidentemente estamos limitados. Entonces, claro, evidentemente es un momento en el cual los psiquiatras tienen unas listas de espera que ni te cuento, y los psicólogos clínicos también, los psicólogos sanitarios quizás un poquito menos, porque ya no están tanto en la clínica, y los coaches también un poquito menos, pero estamos hasta arriba. Es decir, hay muchísima necesidad de aprender a gestionar todo esto, que es un entorno que no es un entorno fácil, reconozcámoslo. Nos encontramos en un momento en el que hay mucha gente perdida en lo que tú bien describes, ¿no? en un contexto nuevo. Y ahí caemos en el peligro en el que si estamos perdidos tomamos malas decisiones. Y eso es algo que quien lidera, aquel que está ejecutando una visión, ¿no? Una visión empresarial, una visión personal incluso,
no tomar buenas decisiones porque andas perdido, lo pagas mucho. Ajá, efectivamente. El tema de las prisas que conecta con la cultura slow, ¿no? Y el movimiento de promocionar la lentitud, no por el arte de ser lentos, porque ya lo lento está bien, sino de bajar las revoluciones. Yo me he encontrado con todas las empresas que he trabajado, absolutamente con todas me cuentan que tienen altos directivos que jamás tienen tiempo, los pobrecitos, o sea, tanto mujeres como hombres, obviamente, que no tienen tiempo para pararse a reflexionar, a diseñar, a sentarse a hablar con su equipo, porque van, pero corriendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede esto? Evidentemente lo que acabas de decir, que a veces tenemos que tomar decisiones y las tomamos mal, porque no las hemos evaluado en el momento adecuado, porque vienen demasiado tarde, porque no contemplamos todos los elementos de esto, porque no nos sentamos a crear un proceso de diseño. Para esto el design thinking a mí me encanta, ¿no? El modelo de design thinking de la D-School de la Universidad de Stanford. Fíjate lo importante que es cuando hay que tomar decisiones cruciales, pues que en una mesa se sienten diferentes profesionales, ¿no? Filósofos, antropólogos, psicólogos, informáticos, especialistas evidentemente en turismo, ¿no? O sea, que haya unos mindset o unos estados mentales y unos conocimientos diferentes. Yo, Eva, pienso que el futuro será transversal, porque la complejidad de la problemática de todo, por ejemplo, la sostenibilidad, la Agenda 2030, requiere soluciones de reflexión, no soluciones simplistas, porque al final en la solución simplista vamos un poco tapando, ¿no? Haciendo chapucillas, ¿no? Entonces, para entrar en ese entramado de solucionar problemas importantes, que realmente tenemos que solucionarlos, como es el tema del cambio climático, de todo lo que sabemos, tenemos que sentarnos realmente a dialogar, y nos tenemos que sentar a dialogar diferentes especialidades, diferentes expertos, y sobre todo lo que dices tú, tiempo para la reflexión, muy importante. ¿Cómo hacemos ese stop and think? Porque decirlo es fácil, ¿verdad? El decir, bueno, mira, es verdad, he oído a Alejandra y a Eva charlando ahí en el podcast, y hoy es verdad, vamos todos con mucha prisa, vamos todos muy acelerados. Es verdad, para tomar buenas decisiones lo que tengo que hacer es ese stop and think. Pero es que el día a día nos come mucho, Alejandra. O sea, ¿cuál es el método, el mecanismo, la metodología que podemos adquirir, que podemos entrenar para parar un poquito y entrar en un modo un poquito más slow? Vale, pues genial lo que me acabas de comentar. Primero, nuestros hábitos. Es decir, al final los hábitos van generando un carácter, una personalidad, una manera de vivir en la vida, ¿vale? O sea, somos lo que comemos, somos las horas que dormimos, con lo cual la alimentación es fundamental, alimentarse bien, cuidarse, evidentemente, el ejercicio físico, por lo menos caminar media horita al día. Para esto, pues en vez de ir en coche, pues cojo y yo ayer, por ejemplo, que estuve en Madrid, pues oye, pues me voy al bus andando en vez de irme en metro, ¿vale? Y al final caminas tu media horita. Este tipo de hábitos son muy importantes. El ir al trabajo, si puedo permitírmelo andando, es decir, al menos media horita de caminar al día, o si no puede ser un día por lo que sea, no tener un hábito sedentario a largo plazo. El tema del alcohol, el tema del tabaco, que todos sabemos evidentemente lo que es. El tema del pensamiento, de la higiene de nuestros pensamientos, muy, muy importante. El trabajo con los pensamientos, que es algo que todos los que trabajamos, tanto en coaching, psicología, evidentemente en psiquiatría, la reestructuración cognitiva, la higiene mental, las creencias que tenemos, muy importante, porque nos gobiernan un montón. Los hábitos de sueño, hay que dormir. En España se duerme poquísimo. Nos vamos un poco en esta higiene mental, en este stop and think, y decías algo, Alejandra, que a mí me llama mucho la atención en cuanto al trabajo personal que cada uno tenemos que hacer de autoconocimiento, que son las creencias limitantes. Uh-huh. Y sé que este es uno de tus campos de trabajo buenos, el identificar o el ayudar a identificar esas creencias limitantes en las personas para poder liderar, vivir de una forma más libre, más consciente. Claro, efectivamente. Y para eso necesitamos de un profesional, porque nosotros tenemos todos, aunque que hayamos hecho mucha terapia o mucho coaching y digamos hayamos hecho un trabajo de autoconocimiento importante, todos tenemos áreas que tenemos ceguera, a veces ceguera voluntaria y a veces ceguera involuntaria, ¿vale? O sea, entonces lo importante es saber si en esa área donde yo veo que estoy teniendo bloqueos y que además se repiten, ¿no? Porque
fíjate, ¿no? Tema a lo mejor laboral, o tema de pareja, o tema de relaciones con amigos, o tema de muchos cambios en la vida y que no consigo tener finalmente una estabilidad, ¿no? O personas que tienen como mucha dificultad con el tema económico, ¿no? Y todos esos, al final, esos bloqueos detrás, efectivamente, hay que trabajar las creencias. Pero lo importante es, ¿quieres trabajarlas? Porque, claro, es que hay mucha gente que va como por la vida diciendo, fíjate qué mala suerte, ¿no? Que tengo, que siempre tropiezo en la misma piedra y fíjate que siempre me pasa lo mismo. Pero es que si siempre me pasa lo mismo, es que hay algo en tu vida que está siendo un patrón y que eso hay que explorar. Yo entiendo que las creencias limitantes tienen que ir por aquello del yo no puedo, yo no soy capaz o yo no me lo merezco. Claro. Y cambiar esta creencia no es tomarse una aspirina, ¿verdad, Alejandra? Efectivamente, y luego también hay muchas creencias limitantes o creencias, distorsiones cognitivas, disonancias cognitivas también, ¿no? Que ni siquiera soy consciente y lo que te digo, yo sé que a lo mejor, imagínate, ¿no? Pues por lo que sea, ¿no? En un área de tu vida, pues notas que tienes un bloqueo y que no consigues avanzar, muchas veces a lo mejor lo que hay es simplemente atreverse a pegar un cambio importante. Y ese cambio importante es un cambio que implica sacrificio, que implica a lo mejor renunciar a otras cosas. Entonces, fíjate que también hay creencias, ¿no? Pero no soy consciente. Es como que, uy, ¿cómo consigo esto, no? Por ejemplo, te doy ejemplos de casos que he tenido, ¿no? Por ejemplo, científicos, ¿no? Que están en el mundo científico donde siempre trabajan con contratos de investigación. Entonces, claro, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, ahora que tengo 1 año, ahora que tengo 2 años, entonces un trabajo precioso, chulísimo, en el mundo universitario y académico, está muy mal pagado, obviamente, pero aparte, pues me puedes decir, oye, me compro un piso y me quedo aquí a vivir, porque siempre son contratos temporales. Y estas personas, pues al final, se juntan o se encuentran en una edad en la cual, pues tienen que tomar una decisión si quieren estabilidad laboral. Y muchos de ellos, pues o bien van a, por ejemplo, a una consultora, ¿no? Que en una consultora, pues ya tienen un contrato fijo, o bien opositan, ¿no? Pero claro, evidentemente hay que salir un poco de ese círculo. Si yo ya digo, ay no, que yo ya tengo, por ejemplo, tengo 40, ya tengo una edad que no, o ay no, que tengo 50, o ay no, que si me voy al mundo privado lo mismo, ahí no voy a ser capaz, o si oposito, tú imagínate el tiempo que hay si luego no me las saco. Fíjate todas ya las creencias que hay ahí metidas, ¿no? Entonces, yo ahí intervengo y evidentemente trabajamos todo eso, pero tenemos que saber que el tiempo de búsqueda de empleo, de cambio de sector, de opositar, de todo eso, no va a ser un camino de rosas. Es decir, hay que ponerse a currar. Y eso hay personas que dicen, yo pensaba que era más fácil. Digo, pues no. Es una decisión también, ¿no? El decir, voy a salir de esta zona de confort en la que ya conozco mi entorno, domino el contexto, tengo mis relaciones, mi círculo relacional. Claro, salir de esto, salir de la zona de confort. Y hay gente que no sale, hay que pegarle patada para que salga de la zona de confort, porque incluso hasta no lo ve tan zona de confort, ¿verdad? Y, como las ranitas, ¿no? Que según se va calentando el agua van muriendo y no se dan ni cuenta de que terminas metido en una zona donde estás ahí más por no tomar decisiones y asumir nuevos retos o asumir riesgos, a lo mejor, que por lo que te da esta situación. Efectivamente, y además fíjate que suelen ser casos que siempre tienen como característica en común que es que, claro, la solución no es la solución fácil, no es el camino fácil. Es decir, por ejemplo, en hostelería, ¿no? A raíz de la pandemia, las personas que han tenido que cerrar o que han tenido que cambiar de local o que han tenido que hacerlo más chiquitito o que han tenido que... todos los cambios que ha sufrido el sector de la hostelería, ¿no? Y cómo finalmente ninguno de esos cambios era un cambio fácil, porque o bien implicaba invertir más dinero, implicaba un cambio enorme, implicaba a lo mejor poner en ERTE, despedir, contratar, o sea, todo eso no es la solución de decir, claro, es que aquí vas a ganar muchísimo más y encima te vas a quitar todos los problemas. Y es ahí donde tenemos la dificultad de pegar el cambio, porque la solución no es la solución óptima ni la fácil, es una solución que no es buena. Entonces, claro, queremos buscar en nuestra mente ideal pues esa solución mágica que nos resuelva todo y que sea la ideal de la muerte, pero no lo es. Entonces ahí se atascan. Alejandra, ¿y en creencias limitantes, en el perfil femenino y el perfil masculino, hay diferencias? ¿Nos acostumbran a limitar las mismas cosas o hombres y mujeres tenemos un cierto patrón diferente de limitaciones?
Pues sí que es cierto que hay, en psicología hay estudios al respecto, ¿no? Del cerebro, de toda una serie, por ejemplo, de temas de hábitos del estrés. Todo esto sí que efectivamente hay diferencias. Pero yo diría que sobre todo, más que entrar en temas de eso, ¿no? Sobre todo al final es entrar en cada persona, porque al final, claro, está lo genético, digamos, lo que traemos a nivel genético, lo que hemos vivido a nivel familiar, dónde hemos vivido, todas nuestras experiencias. Entonces, claro, sí que es cierto que hay una serie, digamos, de características, pero yo aquí no me atrevería a decir los hombres así, las mujeres asano, porque eso al final es muy genérico y cada persona es un mundo. Entonces, lo interesante es explorar lo que hay detrás de todo eso. Ahí está, y ver qué sucede. Al final pasa por conocerse mucho a uno mismo, ¿verdad? Supuesto. Y hay que perder el miedo a conocerse a uno mismo, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos en el espejo, cuando realmente somos sinceros con nosotros mismos, es un reto tremendo, enfrentarse a uno mismo. Claro, porque es que básicamente cualquier proceso de autoconocimiento, y como dices tú, vamos a ver cosas, primero, que no nos van a gustar de nosotros porque son áreas de mejora, todos tenemos defectos, todos tenemos carencias, todos tenemos áreas en las que nos queremos más o nos queremos menos, cosas que nos cuestan más. Entonces, claro, es un proceso, lo que dices tú, de realismo, de conectar con el principio de realidad. Eso es lo primero, con lo cual vamos a ver cosillas que vamos a decir, uy, pues es verdad, yo que pensaba que esto lo había hecho muy bien, me di cuenta que aquí me he equivocado, o aquí podía haber pedido perdón, por ejemplo, ¿no? O aquí podía haber sido más conservador o más arriesgado. Y lo segundo es que, claro, luego va a requerir un esfuerzo y un cambio, y el cambio cuesta. Si fuera fácil, todos cambiaríamos, pero el cambio, a no ser que nos encontremos en una situación ya, como digamos, bastante, o sea, que ya tengamos que tomar una decisión, en general somos muy cómodos, porque dices tú, y tenemos una tendencia a establecernos en nuestra zona de confort. ¿Qué es lo que nos hace tomar esa decisión de cambio? ¿El miedo, el dolor? ¿Cuál es el gran motivador? ¿La ambición? ¿Cuál es el gran motivador para el cambio? Qué buena pregunta. Pues mira, el otro día lo hablaba con una alumna que hicimos un directo en Instagram y me decía, claro, porque el autoconocimiento es tan importante. Y yo le decía, digo, Laura, pero vamos a ver, seamos sinceras. ¿A ti cuántas personas te vienen a consulta porque simplemente te digan, oye, que es que me quiero conocer mejor? A mí creo que me parece que una o dos personas desde el año 2010 que llevo trabajando en esto. El resto, ¿por qué vienen? Porque están sufriendo enormemente, por la razón que sea, por una patología médica, tanto de carácter físico como mental, y entonces estás dando apoyo al profesional clínico porque han tenido un batacazo económico tremendo, porque les han despedido, por una ruptura amorosa, es decir, gente que tiene el componente del sufrimiento, gente que tiene un componente de ansiedad y de estrés que ya no pueden más. O sea, normalmente vienen cuando ya está la cosa salida, digamos, de madre, ¿no? O sea, cuando ya realmente es que no puedo más porque me rompo. Y eso es un error. Yo voy a dejarlo bastante claro y voy a dar un consejo a todo el mundo. Cuando veáis que la cosa va increciendo, por favor acudid. O sea, no esperéis a que ya no podáis dormir, a que estéis con una ansiedad terrible, ¿vale? A que tengáis un sufrimiento tremendo. No, o sea, empezad antes. Cuando ya veáis que empezáis a estar más tristones, más desmotivados, que la cosa empieza ya y se va convirtiendo en un patrón, ahí es donde hay que acudir. Porque si se deja, cuando ya luego se cronifica, luego es mucho más difícil. Esto es como una lesión deportiva. Hay que acudir al fisioterapeuta cuanto antes. Y si podemos hacer estiramientos antes de hacer deporte, que eso ya sería lo óptimo. No ir al médico por una lesión, sino prevenir la lesión pues con estiramientos, con una buena nutrición, ¿verdad? Conociendo bien tu cuerpo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros en esa fase previa? Alejandra, es decir, yo cuando realmente necesito ayuda, yo sé que tengo profesionales que me pueden ayudar, pero en mi día a día, en mi gimnasia mental, en ese rato que yo debo de invertir en mí mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué rutina, qué metodología puedo implementar en mi día a día para, si en el momento en que yo llamo a Alejandra como coach, sea para que me apoye a seguir hacia adelante, a seguir brillando y no para que me saque de un pozo, que eso es lo que no queremos, ¿verdad? ¿Qué hago en mi día a día?
Pues lo mejor efectivamente es contratar a un profesional, porque esto va como el deporte. ¿Es lo mejor para aprender a jugar? Pues meterte a clases y evidentemente con un entrenador. Pues la mente funciona exactamente igual, ¿vale? Si no puedo permitírmelo, porque no puedo permitírmelo por las razones que sean y que realmente eso sea real, porque mucha gente dice no me lo puedo permitir y luego, sin embargo, se permiten 100.000 cosas y eso no, desde luego coger una buena rutina. Y en este sentido, Entrena tu mente para tu salud y bienestar emocional, el libro que yo he publicado en Guía Burros, es un libro de un coste muy asequible que además está diseñado para eso, para que todo el mundo pueda comprárselo, que no es que digas, o sea, tiene un coste de 10 euros, con lo cual es un coste muy razonable y yo creo que todo el mundo puede permitirse ese gasto y establece una rutina tremenda, es decir, que si te haces todas las herramientas que tienes en el libro como prevención, ¿vale? Como prevención, como cuidado de tu mente, para autoconocimiento, para el trabajo de una mente de crecimiento, para aumentar tu capacidad de resiliencia, para mejorar en tu gestión del estrés y para mejorar en tu autorregulación emocional, que son básicamente lo que abordo en el libro, porque luego hay muchas más cosas, obviamente, que no me ha dado tiempo a abordar. Eso ya es un comienzo maravilloso, ¿vale? Pero siempre y cuando lo que acabas de decir, como prevención, es decir, si la persona tiene un tema bastante más, pues que requiere un tema clínico, el libro le puede servir de ayuda en el sentido de lectura, las herramientas le pueden venir muy bien, pero obviamente tiene que pasar por lo clínico, eso jamás es sustituible, ¿no? Pero siempre como prevención. Y el entrenamiento mental se debería hacer de la misma manera que hacemos el entrenamiento físico. Descuidarlo es cometer un error muy grave y tiene costes siempre a largo plazo para nuestra salud y nuestro bienestar. Alejandra, un placer haberte recibido en el We Are Ladies and Gentlemen, hablar contigo de ese necesario stop and think, de ese necesario momento de pararse un poco de esta vida tan rápida, tan intensa y poder disfrutar de las cosas de otra forma, poder tomar decisiones de otra forma, poder vivir la vida igual en un modo no tan acelerado como el que estamos viviendo. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia y que nos hayas mandado, que nos hayas ahí puesto los deberes de esa higiene mental, de ese entrenamiento mental indispensable para poder hacer prevención de nuestra salud mental. Pues muchísimas gracias, para mí ha sido un placer enorme. Cuídate muchísimo, Alejandra. Gracias. Igualmente, muchas gracias.